Estas conversaciones terminaron, por supuesto, sin ninguna resolución, y mientras tanto todo lo que está haciendo es darle al ayatolá más tiempo. Si aceptan las condiciones de Trump, eso será lo peor que puede pasar porque no las van a cumplir. Si Estados Unidos tiene que apretar el gatillo y atacar a Irán, habrá legitimidad porque se le dio a los iraníes la oportunidad de hacer lo correcto. Legitimidad, sheitimidad. Odio esa palabra. Shalom y bienvenidos a otro episodio de Israel Indiplomático. Hoy es 18 de febrero, es miércoles, y estamos hablando un día después de la reunión en Ginebra entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos. Así que hay mucho que analizar aquí y como siempre estoy con mi copresentadora Ruti Blum. ¿Cómo estamos hoy, Ruti? ¿Qué opinas de lo de ayer en Ginebra? Bueno, entonces cuando preguntas cómo estoy es una respuesta complicada, porque en realidad me estoy poniendo ansiosa por un ataque a la República Islámica y sé que mucha gente se siente como yo. Llevamos semanas esperando, lo anticipábamos y vemos mucho movimiento de aviones y portaaviones estadounidenses, así como aviones de combate. Hay mucho movimiento. Y aún así, estas conversaciones terminaron, por supuesto, sin ninguna resolución y solo con la decisión de que tendrán una tercera ronda de conversaciones. Y mientras tanto, todo lo que eso hace es darles más tiempo a los ayatolás. Kurdio más tiempo, al menos a corto plazo. También beneficia a Estados Unidos y a sus aliados, incluido Israel, al darle tiempo para enviar más recursos militares a la región. Específicamente, todos están hablando sobre el portaaviones Gerald Ford que está siendo trasladado. Estaba en operaciones cerca de Venezuela, en algún lugar por ahí, cerca de América Latina, y ahora está en camino navegando hacia el Medio Oriente. Y creo que a corto plazo alargar esto un poco más no es una desventaja para Estados Unidos ni para Israel. Ahora, eso es contraintuitivo porque durante muchos años los iraníes solo quieren hablar y hablar, y desde su punto de vista solo hablar es bueno porque elimina la presión. Pero quizá, al menos a corto y mediano plazo, este retraso en realidad conviene a los intereses de Occidente. Por supuesto, eso es cierto, pero tengo que decir que cuando ves esas supuestas conversaciones en Ginebra, esto es después de que hubo conversaciones en Omán. Primero que nada, nota que ocurrió en Ginebra. Estas conversaciones tuvieron lugar, creo, en la Embajada de Omán y las delegaciones no estaban en la misma sala. Así de exitosas fueron, o eso es lo que llaman negociaciones pacíficas. No querían sentarse en la misma sala con Steve Witkoff y Jared Kushner. Mientras tanto, fuera de esa sala, el Ayatollah Jamenei estaba amenazando en X y en otros lugares y en Al Jazeera diciendo: ya saben, Estados Unidos cree que sus portaaviones son tan fuertes, pero no lo son. Pero ya saben, podríamos hundir esos barcos o algo así. Aquí estás participando en estas conversaciones. Y Teherán está amenazando a Estados Unidos con amenazas serias y diciendo: nunca renunciaremos a nuestro programa de misiles balísticos, no vamos a renunciar a nada más, etc. Así que ahora, antes de que sigamos hablando de eso, no es sorprendente, por supuesto. Y por cierto, lo que estamos leyendo es que hay una nueva oleada de protestas en las calles, aunque más pequeñas. Porque ya sabes, puedes entender que esas personas no quieren ser acribilladas y masacradas en cuanto asomen la cabeza fuera de sus casas. Pero antes de hablar de eso, escuchemos lo que dijo el vicepresidente J.D. Vance al respecto en una entrevista con Martha McCallum en Fox News ayer. El presidente considera todas las opciones. En la negociación algunas cosas salieron bien, como acordar otra reunión, pero en otros aspectos no tanto. Fue muy claro que el presidente ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar, así que vamos a seguir trabajando en ello. Pero, por supuesto, el presidente se reserva la capacidad de decir cuándo cree que la diplomacia ha llegado a su fin natural. Esperamos no llegar a ese punto, pero si lo hacemos, será decisión del presidente. Puedo decirlo, Ruti, es interesante. El día de las conversaciones, los iraníes salieron y dijeron grandes conversaciones.
Tenemos acuerdos en algunos temas generales. Hay esperanza, debemos seguir dialogando. Esto es bueno y por un tiempo Washington no dijo nada. Y en muchos sentidos esto no era de sorprender, porque una vez más lo dijimos hace un momento. Los iraníes sienten la amenaza de Estados Unidos y buscan disminuirla. Consideran prometedoras estas conversaciones. Lo exageran sin aportar nada. Y esperamos y esperamos y esperamos y solo horas después. La entrevista que vimos en Fox News la dio el vicepresidente, no el presidente. Y él quería enviar un mensaje que desde la perspectiva de la administración está bien, tuvimos una ronda, fueron inconclusas. Tal vez esto funcione, estamos dispuestos a darle el beneficio de la duda. Todavía hay diferencias significativas, dijo él. Irán no respeta las líneas rojas de Trump. Si esto falla, hay otra opción. Dijiste bien, mientras estas conversaciones ocurren, los iraníes amenazan con destruir buques y hundir portaaviones de Estados Unidos. Pero siendo justos, Estados Unidos también muestra fuerza al movilizar tropas en la región y amenazar a Irán, diciendo o aceptan nuestras líneas rojas, aceptan nuestro acuerdo, o si no. Y yo les preguntaría a todos los que están viendo o escuchando nuestro programa, ¿de quién es la amenaza más realista? ¿De quién es la amenaza más creíble? La respuesta es que los iraníes solo presumen y no es realista. Sí, es muy poco probable que logren atacar con éxito un portaaviones estadounidense. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que todos esos recursos militares estadounidenses en la región realmente le causen un daño real a la República Islámica, a ese régimen, a su liderazgo, a su infraestructura y así sucesivamente? Sí, eso es muy, muy real y por eso creo que ese es el ruido de fondo para las conversaciones. El mensaje principal de los estadounidenses, reiterado aquí por la vicepresidenta, fue claro. Cumple con las líneas rojas de Estados Unidos sobre el programa nuclear y otros temas. Podemos hablar de eso después, fue muy interesante. Respondí otras preguntas, eso pensé, vicepresidenta. Pero creo que el juego es muy claro. Irán respeta la línea roja de Estados Unidos, pero no se sabe si pueden o quieren actuar. Esos recursos militares se usarán de manera muy efectiva contra el régimen iraní. La Cumbre Internacional de Política JNS 2026 se llevará a cabo del 15 al 17 de abril en el Waldorf Astoria en Jerusalén. Regístrate hoy en jnssummit.org y usa el código de cupón JNSTV. JNSTV, una sola palabra, te da 20% de descuento en todos los boletos. Espero verte en Jerusalén. Quiero enfatizar otra vez. Sé que parezco disco rayado en nuestra transmisión, pero realmente hablo en nombre del pueblo iraní. Sé que es común decir que los iraníes pueden estar de acuerdo o no. Creo que realmente insisto en recalcar que no estamos hablando de los iraníes, estamos hablando de los ayatolás, o podrías decir la República Islámica. Por eso no digo que los iraníes hacen esto o aquello, quiero distinguir en nombre del pueblo iraní. Queremos que sean libres y salgan de ese régimen repugnante. Es una amenaza para ellos, Israel, Estados Unidos y el mundo. Bien, ahora tienes toda la razón al decir que la amenaza de Estados Unidos es más creíble, porque incluso los ayatolás saben que no pueden igualar el poder de los Estados Unidos de América. Y ahora incluso todo el mundo sabe que la República Islámica es más un tigre de papel de lo que se había imaginado. Como vimos en la Guerra de 12 días, durante años decían en Estados Unidos, Israel y otros lugares, no molestes a ese oso, nunca se sabe. Pueden borrar a Israel o hacer lo que quieran. Tienen armas nucleares, misiles balísticos y enriquecen uranio para ojivas, etc. Resultó que eran mucho más débiles y destruir sus instalaciones nucleares fue más fácil de lo esperado. Habiendo dicho eso, la fortaleza de los islamistas contra Occidente no está en sus armas, sino en su mentalidad y en su comprensión de que Occidente cree eso. Todos solo quieren paz.
tranquilidad, prosperidad y que todos se lleven bien y tengan elecciones libres y justas. Es mentira, ellos lo saben y este es uno de los problemas que enfrenta Israel al luchar contra Hamas y al Hezbollah. Lo único que saben los islamistas, y me gustaría decirlo aprovechando este punto, es que acabamos de entrar en el mes de Ramadán. Es crucial porque escuchamos rumores y no sabemos si son ciertos. Puede que no sea cierto que Estados Unidos esté pensando en darle un mes a los ayatolás. Un mes para firmar o no un acuerdo. Está bien. Y entonces digo, bueno, ¿cuál es ese mes? Es el mes de Ramadán. Y de nuevo, Occidente toma en cuenta ese tipo de cosas cuando los enemigos, los islamistas, nunca lo hacen. Al contrario, el 7 de octubre Hamás nos atacó en un día festivo judío, igual que en la guerra de Yom Kippur. Así que aquí solo quiero decir que los islamistas tienen una fortaleza que Occidente no tiene. Puedo responder de distintas formas, primero sobre el Ramadán. Ambos recordamos el 11 de septiembre y los ataques en Nueva York y Washington por Al-Qaeda. Estados Unidos buscaba responder y atacar a Al-Qaeda en Afganistán. Y dijeron, Estados Unidos no puede atacar durante el Ramadán, y adivina qué, Estados Unidos atacó durante el Ramadán. Para ser justos, en Ramadán el aparato de seguridad israelí debe estar más alerta, ya que hay más riesgo de ataques. Yo les diría a los extremistas musulmanes que ¿pueden atacarnos en Ramadán y nosotros no defendernos? Por eso creo que todo el tema del Ramadán es como una cortina de humo, ya que no podemos atacarlos en Ramadán, pero ellos nunca han hecho ceses al fuego en Ramadán contra nosotros. La guerra de Yom Kippur, también conocida como la guerra del Ramadán, ocurrió en octubre de 1973. Primer punto. Segundo, si Occidente entiende a estos islamistas. Escuchamos esto claramente de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde habló sobre un régimen liderado por los atoyas y extremistas islamistas con esa visión del mundo. No sé sobre otras administraciones. Sí, podemos debatir sobre Obama y debatir sobre Biden y así sucesivamente. Pero tengo la sensación de que personas importantes en esta administración no tienen ninguna ilusión sobre la naturaleza del régimen iraní. El secretario de Estado lo dijo claramente y dudo que el presidente no estuviera de acuerdo. Y creo que está muy claro que hay un entendimiento en esta administración en particular de que, ya sabes, este régimen es un régimen problemático desde su elemento más básico, ¿verdad? Este régimen está marcado por la ideología de exportar la revolución islámica. Como dijo Enrique Kissinger, el problema con Irán es que no es solo un país, sino una causa. Exportar la revolución de Jomeini por Medio Oriente y más allá, ¿verdad? Punto final. Netanyahu pronunció un importante discurso esta semana en la conferencia de presidentes. Él afirmó, soy escéptico de que sea posible un acuerdo, y coincido, también soy escéptico. Si los iraníes alguna vez pueden cumplir, me corrijo, si el régimen iraní alguna vez puede cumplir con las líneas rojas estadounidenses, y es correcto ser escéptico, ¿verdad? Pero, sin embargo, Netanyahu continuó y dijo, ¿qué necesitamos para que esto sea un buen acuerdo, suponiendo que los iraníes estén dispuestos a cooperar? Sobre el tema nuclear, él dijo dos cosas muy interesantes que no se diferencian del acuerdo que Obama hizo hace 10 años ahora. Número 1. Él dijo, todo el uranio enriquecido que queda en Irán, que permanece en Irán desde los ataques de junio pasado, todo eso tiene que ser retirado de Irán, ¿verdad? No debe haber uranio enriquecido en Irán, ya que sirve para fabricar armas nucleares. Y la segunda cosa dijo que en muchos sentidos es igual de importante, si no es que más importante. Dijo que a Irán se le debe negar la capacidad de enriquecer cualquier uranio porque el acuerdo de Obama les dejó la tecnología para enriquecer uranio. Pero supuestamente aceptó niveles bajos para uso no militar, armas en porcentajes bajos. ¿Cuál es el problema? Es la misma tecnología para bajo o alto enriquecimiento. Solo depende de cuántas veces gira la centrífuga, ¿no? Y entonces lo que dijo Netanyahu es que si quieres hacer un acuerdo, tienes que desmantelar y negar a los iraníes toda capacidad de enriquecimiento.
La mayoría de los países que usan energía nuclear con fines pacíficos, como Canadá, Alemania o Japón. De hecho, ellos no tienen su propio enriquecimiento, compran su uranio enriquecido de otros países. No se necesita un programa nuclear pacífico como el que Irán afirma, mintiendo abiertamente. Dicen que solo quieren uno pacífico, pero no necesitan enriquecimiento. Llama su farol. Netanyahu recalcó que estos dos elementos son esenciales para cualquier acuerdo. ¿Verdad? Pero aquí está el punto. Discrepo de Netanyahu, de ti y del presidente Trump. No existe tal cosa como un buen trato con ellos. Ninguna de las condiciones, y la razón es que incluso si los ayatolás aceptaran todas esas condiciones, cosa que no harán, pero si por milagro lo hicieran, No por milagro, sino porque los estadounidenses tienen esto. no, mentirían. Es parte de su cultura. Incluso en el Islam hay conceptos sobre eso. Mentir está bien si necesitas lograr tus objetivos. Por eso ningún trato sería bueno, eso es lo principal. Pero si lo hubiera, y otra razón es que si existiera tal acuerdo, eso significaría eliminar sanciones, eso significaría dinero en sus arcas. Por cierto, cuando mencionaste que otros países dan uranio enriquecido, no es lo único que ofrecen. También sabemos que China, Corea del Norte y Rusia están ayudando y apoyando al ayatolá. Hay un problema geopolítico realmente peligroso en curso, pero no es solo geopolítico. El régimen iraní es religioso. Ahora, es interesante porque tengo una amiga, de hecho tenemos una amiga en común que me dijo, ¿sabes la razón? ¿Por qué estoy nerviosa por esto? Ya sea que haya un acuerdo o no lo haya, acción militar o no. Ese régimen es tan ideológico e incluso suicida, al punto de que si crees en la vida después de la muerte y en el duodécimo imán, ir al cielo, al paraíso, y eso es todo, dijo ella. Podrían hacer una jugada desesperada y decir, bueno, si ya estamos de salida, lo que podemos hacer es simplemente lanzar las armas. Tenemos los misiles que tenemos, podemos alcanzar Tel Aviv, podemos alcanzar Europa. Podrían vaciar todo su arsenal para, ya sabes, decir, bueno, ese es nuestro último intento, porque si vamos a caer, no caeremos sin antes matar a muchísima gente. Judíos, cristianos, infieles, musulmanes, etc. Así que, antes que nada, me gustaría ver un cambio de régimen en Irán. Todos, especialmente el pueblo iraní, quiere ver caer este régimen. La pregunta es, ¿pasará pronto? Y si existe la posibilidad de lograr un buen acuerdo con el régimen, ¿deberíamos desperdiciarla con la esperanza de que, de alguna manera, el régimen vaya a caer pronto? Esa pregunta es difícil para mí de responder y creo que tenemos que pensar muy cuidadosamente al respecto en la toma de decisiones. No lo uses si no te sientes bien, aunque sea una incógnita, pero si te sientes bien ahora, que hay una oportunidad de obligar a los iraníes a aceptar un acuerdo que no han aceptado en los últimos 30 años, dices que no. No vamos a aprovechar esa oportunidad ahora para esperar a que el pueblo iraní se levante, porque en todo Occidente todos dicen, ya sabes, no va a ser como Saddam. En Irak, todos dicen que el pueblo iraní debe actuar solo, ahora que quiere derrocar a su régimen. Todos están de acuerdo. Eso por supuesto. ¿Tienen el poder para hacerlo? Y lo que vimos, y tú mismo lo dijiste, ahora estamos viendo una cierta cantidad de manifestaciones renovadas. Porque han pasado 40 días desde que mataron a las personas en esa gran masacre que ocurrió en Irán. Y aún así es mucho menos que antes, porque el régimen iraní es tan brutal y ha matado y masacrado a su propia gente, y está dispuesto a hacerlo de nuevo para mantenerse en el poder. La pregunta es sobre la posibilidad, no la probabilidad, de que el pueblo iraní realmente derroque a su régimen.
Dices que no a un acuerdo ahora, dirás correctamente, está bien, pero un acuerdo le dará alivio de sanciones a los iraníes, y eso le dará vida al régimen y ayudará al régimen a sobrevivir. Muchas personas protestan por razones económicas, ya que el régimen ha causado caos económico en Irán y su gente. Su dinero no vale nada, no hay empleos y el país colapsa económicamente. El alivio de sanciones salvará al régimen y ese argumento tiene verdad. Pero si hicieras el trato con los iraníes bajo la suposición de que no hay un alivio automático de sanciones. Sé que los israelíes ya le dijeron esto a los estadounidenses. Si dices que solo hay alivio de sanciones al avanzar en el difícil levantamiento y no automático. En otras palabras, no basta con que firmes el acuerdo y sonrías, y ya sabes, los iraníes son muy buenos para firmar acuerdos y sonreír. Sí, pero solo obtienes alivio de sanciones si implementas. Sacas 1,000 unidades de uranio altamente enriquecido, lo envías a un tercer país y sale de Irán. Solo así obtienes alivio de sanciones. Cuando demuestres que desmantelaste las centrifugadoras, obtendrás alivio de sanciones. En otras palabras, solo es en respuesta a la implementación específica de las promesas iraníes de desmantelar su programa nuclear. Sí, pero eso es un sueño imposible. Bien, primero que nada, sigues diciendo, bueno, si desmantelan esto y desmantelan aquello, ese no es el único problema con el régimen islamista en Teherán, el problema. Y dices, si se firma cualquier acuerdo, puedes olvidarte de que el pueblo iraní se levante para derrocar ese régimen. Puedes olvidarte de eso. La única manera en que lo harán es cierto que tienen que hacerlo, pero ellos esperaban, y el presidente Trump les prometió que harían su parte. Y que Estados Unidos e Israel harían, disculpa, su parte, y juntos eso derrocaría al régimen. Ahora que lo mencionas, si hay dinero en sus arcas, entonces la gente protesta porque no hay dinero, y es verdad. Pero ese dinero nunca llega al pueblo iraní, va a Hamasbolá, los hutíes, las milicias iraquíes. Esa es una de las razones por las que el pueblo iraní se estaba hartando. Muchas de las razones eran, ¿te importan los palestinos y nosotros y nuestras vidas? ¿Qué? ¿Sabes? Pero de nuevo, lo que digo es que si hay un acuerdo, cualquier acuerdo, no habrá cambio de régimen. Número uno y número dos, está el acuerdo que haría. Si ellos cambiaran completamente su carácter, los ayatolás, ya no serían ellos. Está bien decir, bueno, si hacen otra cosa, entonces todo estará bien. En otras palabras, no puede suceder porque no han cambiado. Y por cierto, ellos dicen, así que ellos. Donde mienten es sobre sus intenciones con las armas nucleares, pero no mienten sobre a quién quieren matar. De hecho, hace unos días, cuando estaban celebrando el aniversario de la Revolución Islamista, tenían los nombres de generales estadounidenses en misiles y en ataúdes. Y no lo están ocultando para nada. Además, siempre dicen que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra, así que no hay ningún cambio ahí, así que no hay acuerdo. Lo único que un acuerdo haría bien, lo que esté en ese acuerdo significará eso. El pueblo iraní fue abandonado como lo hicieron Obama y Biden, especialmente Obama. Fueron abandonados al salir y abatidos a tiros al instante. Espero sinceramente, y este es mi mensaje para el presidente Trump, no sigas al último hombre en el mundo cuyos pasos quieras seguir, y ese es Obama. Así que diré lo siguiente. Si tienes razón, está bien. Y este régimen es incapaz de cumplir con las líneas rojas estadounidenses, ¿verdad? Entonces no tenemos un problema y no hay razón para que discutamos. Si tienes razón, entonces Estados Unidos mueve fuerzas a la zona y probablemente las usará, ya que Irán no aceptará las líneas rojas de Trump. Estoy planteando la posibilidad teórica y tal vez sea una esperanza que tenga la administración Trump. Debido a su posición única, vulnerable y débil,
la economía y sus propios problemas internos que son muy extremos en Irán. Sí, su gente se levantó y tuvieron que reprimirlos con fuerza. El régimen es más débil que nunca y, por supuesto, su ejército y sus aliados, debido a lo que ha sucedido desde el 7 de octubre, sí, es más débil a nivel regional, es más débil militarmente, es más débil tecnológicamente, está en una posición excepcionalmente débil. Y que existe una posibilidad, no estoy diciendo que sea seguro, de que acepten cosas que nunca antes habían aceptado. Dicho esto, sé que podrías tener razón y podrían no estar de acuerdo, pero si es así, al menos usamos el tiempo para mover fuerzas al Medio Oriente. Y quiero decir dos cosas que son muy interesantes. Creo que, ya sabes, tus amigos, los europeos, lo digo cínicamente, por supuesto, no son tus amigos, ¿verdad? Pero a menudo en el pasado los europeos proponían, vamos a calmar las cosas. Algún diplomático europeo, francés, alemán o bruto actuaría de intermediario y como buen samaritano trataría de calmar la situación. Los europeos se han callado, en otras palabras, están dejando que Estados Unidos lidere esto. Muy interesante. En otras palabras, no quieren socavar las posibilidades de Trump de obligar a los iraníes a llegar a un acuerdo, o si no, y tampoco se han manifestado en contra de él, o si no, al mismo tiempo. Y aquí tú sigues estas cosas mucho más que yo. Recuerdo que en los preparativos para la guerra en junio, Israel luchaba solo contra Irán. Durante los primeros 10 días de la guerra de 12 días antes de la medianoche Hammer, hubo todo un debate en Estados Unidos sobre si debíamos mantenernos al margen. Esta es la guerra de Israel, no debemos dejar que involucre a Estados Unidos, ¿verdad? Había figuras destacadas en la vida pública de Estados Unidos que afirmaban eso. Mi impresión es que esa conversación, sí, no dejemos que Israel nos arrastre a la guerra. Todos ven que Trump lidera esto en Washington y que esa conversación ya desapareció. En otras palabras, precisamente porque Estados Unidos ha puesto esta opción diplomática sobre la mesa, precisamente porque han puesto líneas rojas claras sobre la mesa. Desde un punto de vista utilitario, sí, si Estados Unidos tiene que apretar el gatillo y atacar a Irán, habrá legitimidad. Se les dio a los iraníes la oportunidad de actuar correctamente. Bueno, primero que nada, legitimidad, shmegitimidad, odio esa palabra. De alguna manera, siempre las fuerzas morales en el mundo buscan legitimidad de las inmorales. Eso realmente me pone nervioso, pero dejemos eso y déjame corregirte un segundo. No dije que dudara de que pueda haber un buen acuerdo. O que si no aceptan las líneas rojas, lo que estoy diciendo es que podrían aceptar, pero no significará nada. Él dice que es mejor esperar que no acepten los términos de Trump. Ellos, por supuesto, quieren un acuerdo. No quieren acción militar porque saben que perderán. Bien, en segundo lugar, lo que estoy diciendo es que puede que cambien de opinión y finjan. Ellos están bien con ganar más tiempo, como siempre lo hacen, y esperemos que así sea. Y yo no creo que Trump sea alguien a quien ellos puedan engañar fácilmente. Existe una tendencia occidental y con Trump una más. Afirmar que siendo fuerte en una negociación se puede lograr un acuerdo. Y especialmente si ellos son débiles, como dijiste, es precisamente porque están debilitados que este es el momento de atacar, no de negociar. Y si están de acuerdo y si aceptan las condiciones de Trump, eso será lo peor que puede pasar, porque no las van a cumplir. Cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica mande inspectores, primero no los dejan entrar y después sí. Has ganado más tiempo, eso es una cosa. Además, no es cierto que en Estados Unidos se hayan calmado las voces que dicen que todo esto es por Israel. Simplemente han llegado con toda su fuerza de parte de los groypers en el Partido Republicano o los izquierdistas y los derechistas como Tucker Carlson y Candace Owens. Incluso ahora, lamentablemente, Megyn Kelly, ¿quién? Sí, dicen que, ya sabes, estamos haciendo esto por Israel e Israel nos está metiendo en esto y los judíos nos están metiendo en esto. Así que esas voces todavía están ahí, pero tenemos que ignorarlas y gracias a Dios. Creo que hasta ahora el presidente Trump ha dicho que no hay lugar en el Partido Republicano para el antisemitismo, etc. Así que, de todos modos, ese no es mi punto.
Bueno, si ellos no aceptan esas líneas rojas, entonces no queremos que estén de acuerdo, porque si lo hacen, entonces sí estamos realmente fregados. Así que responderé. Netanyahu dedicó parte de su discurso a lo que debe incluir un acuerdo, aunque enfatizó su escepticismo sobre su viabilidad. Sin embargo, preguntó qué se requiere para lograrlo. Hace un momento hablé de lo necesario. Sobre lo nuclear mencionó los misiles balísticos y la convención internacional a la que los países pueden unirse. Pero limita la cabeza nuclear y el alcance de los misiles que pueden tener, ¿verdad? O con los que pueden comerciar y así sucesivamente. Hablamos de eso y por supuesto del terrorismo, los grupos intermediarios y daré un ejemplo teórico. Eso sería un reto para Israel. ¿Qué pasa si Trump logra un acuerdo que es casi perfecto en el tema nuclear, pero deja los otros dos temas sin respuesta? Entonces, ¿cómo debería responder Israel? Escuché la entrevista de Jody Vance en Fox y fue claro sobre el tema nuclear. No les permitiremos avanzar en otros temas. Dijo que no queremos que lo hagan. Usó términos más suaves al decir líneas rojas. Pienso que hablaba del tema nuclear. Es un dilema para Israel obtener un buen acuerdo nuclear, pero que solo se le dé importancia de palabra o se ignoren otros temas. Creo que es posible. Israel debe preguntarse, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Nos oponemos al acuerdo? Tengo una solución, ofrecería la siguiente solución, que no necesariamente, en ese caso, tengamos que oponernos al acuerdo. Pero tiene que haber un entendimiento público entre Israel y Estados Unidos, y tal vez, como dije, decirlo de manera muy pública, que Israel se reserva el derecho de tomar cualquier acción que considere necesaria para defenderse. Quizá, dejando de lado el tema nuclear, podamos abordar los misiles balísticos y otros problemas con Irán. Antes hablábamos mucho de los grupos intermediarios como Hezbollah en Líbano, Hamas y Yihad Islámica en Gaza y los hutíes en Yemen. Creo que en su mayoría por lo que ha pasado en los últimos 2 años y un poco más desde el 7 de octubre, sí creo que esos grupos intermediarios son solo una sombra de lo que eran antes, y una vez más tal vez esa batalla ya está medio ganada. Bueno, son solo sombras de lo que eran antes, y esto será para otro podcast, pero también se están reconstruyendo. Quiero decir, es mixto, es como una espada de doble filo aquí, por así decirlo, sin intención de hacer un juego de palabras. Sí, como dije, no hay buen trato, no me importa, ellos aceptan lo que sea, pero no cumplen como sabemos. Y entonces, cuando Netanyahu dice eso, está bien. Cuando me preguntas, bueno, entonces la pregunta es si se firma algún acuerdo. Primero que nada, como dije, no me importa lo que esté en ese acuerdo. Armas nucleares, no armas nucleares intermediarios. No funcionará, solo le da tiempo al régimen. Si preguntas qué hará Israel, como mencionaste, se reserva el derecho de defenderse y de actuar preventivamente. Para que no sea un blanco fácil como lo fue antes, no estoy en desacuerdo con eso, estoy de acuerdo. En otras palabras, no basta con decir, mira, nos atacaron, así que respondemos. No, y confío, quiero decir, espero poder confiar en que haremos lo que sea necesario, aunque sí, estoy de acuerdo en que esto debe ser Estados Unidos con ayuda de Israel y no al revés. Porque aunque a estas alturas, para decirte la verdad, ya no me importa lo que digan los antisionistas, antisemitas, los que odian a los judíos sobre que Israel arrastra a Estados Unidos, ya no me importa lo que digan. Son mentirosos, están equivocados y no deberíamos tomarlos en cuenta para nada. Así que estamos llegando al final de nuestro programa. Solo quiero terminar con una frase y decir lo siguiente. Tienes toda la razón. Me gusta. El primer ministro Netanyahu debe ser muy escéptico respecto a cualquier acuerdo hecho con los iraníes, porque conocemos el historial de este régimen y cómo opera el régimen iraní y cómo podrían ser. Solo ya sabes, ellos dirán, bueno, Trump es presidente, seremos buenos y sonreiremos. Y en el momento en que alguien más llegue a la Casa Blanca, que tenga una personalidad diferente, tal vez un poco más conciliador, tal vez de todo tipo, ya sabes, solo ganarán tiempo. Y creo que es bueno ser escéptico, y por eso la idea es que solo obtienes alivio de sanciones precisamente cuando cumples. Creo que esa es la parte importante. Pero así como debemos ser escépticos y cuidadosos con un acuerdo, creo que también debemos ser escépticos y cuidadosos con las operaciones militares, porque ver los ataques militares como una panacea automática para una solución perfecta, sabemos que en el pasado, ya sea en diferentes partes del mundo,
Al menos yo diría lo siguiente. Debemos analizar críticamente toda solución diplomática y reflexionar también cualquier acción militar. ¿Cuáles son las posibles consecuencias positivas, pero cuáles son las posibles consecuencias negativas? Eso es todo lo que estoy diciendo. Creo que esa es una obligación de los responsables de la formulación de políticas en todas partes. En este caso, es específicamente una obligación de los responsables de la formulación de políticas en Washington y Jerusalén. Sí, y solo para concluir, diría que sí. Israel y Estados Unidos siempre han considerado cuidadosamente la acción militar y sus consecuencias. No lo dudo. Bien, la parte diplomática es la que digo que no, pero el considerar la acción militar, por supuesto, y saber lo que puedes lograr y lo que no, y qué armas se necesitan. Y no soy experta militar, pero sé que eso es lo que está pasando. Es la parte diplomática la que desearía que no estuviera ocurriendo en este momento. Así que con esos pensamientos, y como hemos dicho, creo que casi cada semana durante los últimos 2 meses veremos qué trae la próxima semana. Hasta entonces, Ruthie, espero hablar contigo la próxima semana. Yo también. Y solo me gustaría decir que si alguien ha estado disfrutando nuestro contenido, por favor denle like y suscríbanse y nos vemos la próxima semana.